La moral es el conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. Estas normas pueden ser jurídicas, sociales o religiosas. Estas últimas han sido las más respetadas alrededor de todo el mundo, y es muy fácil entenderlo. Si rompes una norma jurídica, tendrás que pagar una multa económica o una pena en prisión. Si rompes una norma social, serás señalado por tu comunidad como un ser indeseable, y quizá se pueda vivir con eso, pero si rompes una norma religiosa, tu alma se condenará por toda la eternidad. Pero, ¿quién decide qué es bueno y qué es malo? ¿Qué es moral o inmoral? Y sobre todo, ¿qué pasa si rompo una de estas normas religiosas? No te preocupes, y mejor presta mucha atención, ya que hoy te diré cuáles son aquellas normas religiosas que no debes romper y cuál sería el castigo a este acto. Estos son los pecados capitales bajo la luz de la luna. El pecado es la transgresión voluntaria y consciente de la ley divina. En teología moral, se le considera como un acto malo o la omisión culpable de un acto bueno obligatorio. Por extensión, se denomina pecado a todo aquello que se aparta de lo correcto y justo, o que falta a lo que es debido. Pero de estas transgresiones, existen 7 que la Iglesia denomina como los actos más peligrosos y aberrantes de la humanidad, y por lo cual se castigan severamente en el infierno. Son pecados imperdonables e incompatibles con toda moral religiosa. Los 7 pecados capitales, también conocidos como los pecados cardinales o vicios capitales, es una agrupación y categorización de las faltas humanas que, además de ser contrarias a las enseñanzas cristianas en función del objeto elegido, del fin que se busca o la intención y las circunstancias de la acción u omisión, se cometen de modo reiterado, repetitivo o habitual, oscureciendo la conciencia y distorsionando la valoración concreta de los actos humanos. El término capital, de caput capitis, que significa cabeza en latín, no se refiere a la magnitud del pecado, sino a que da origen a muchos otros pecados. De acuerdo con Santo Tomás de Aquino, un vicio capital es aquel que tiene un fin excesivamente deseable, de manera tal que en su deseo un hombre comete muchos pecados, todos los cuales se dice son originados en aquel vicio como su fuente principal. Los pecados o vicios capitales son aquellos a los que la naturaleza humana está principalmente inclinada. Al principio del cristianismo, todos los escritores religiosos como Cipriano Catargo, Juan Casiano, Columbano de Luxeuil o Alcuino de York enumeraban 8 pecados capitales. El número 7 fue dado por el Papa Gregorio Magno y se mantuvo por la mayoría de los teólogos de la Edad Media. La Iglesia Católica usó el marco de los pecados capitales para ayudar a las personas a frenar sus inclinaciones malvadas antes de que pudieran enconarse, e involucra en general estos caracteres especiales. Número 1. La interacción entre la carne, la pasión en los placeres mundanos y el demonio. 2. La concupiscencia. 3. El pecado. 4. El vicio.
El ideal cristiano del celibato y de la virginidad que aparecen en el capítulo 6 y 7 de la primera epístola a los Corintios. A partir de la definición de carne, mundo y demonio como enemigos del alma, se habla de la pasión mundana o excitación del apetito sensible concupiscible, que se caracteriza por un goce placentero de los sentidos sin un fin espiritual, puramente físico, como el beber en exceso, psíquico, como la fantasía sexual, o social, como el vulgarismo. Los padres de la Iglesia se centraron especialmente en el orgullo, considerado el pecado que separa el alma de la gracia santificante y que es la esencia misma del mal, así como la codicia. Con estos dos pecados subyacentes a todos los demás pecados, los 7 pecados capitales fueron discutidos en tratados y representados en pinturas y decoraciones de esculturas en iglesias católicas, así como en innumerables rollos y códices manuscritos dados como enseñanzas. Antecedentes greco-romanos. Los 7 pecados capitales, como los conocemos, tenían precedentes griegos y romanos precristianos. La ética Nicomaco define las virtudes como el término medio entre dos extremos, cada uno de los cuales es un vicio. El valor, por ejemplo, es la virtud ante una situación de miedo y peligro. El exceso de valor es temeridad, mientras que la ausencia de valor es cobardía. Aparte del valor, Aristóteles distingue virtudes como la templanza, que es el dominio propio, la generosidad, la grandeza del alma, magnanimidad, la ira mesurada, la amistad y el ingenio o el encanto. Ya en el mundo romano, el poeta latino Horacio en sus odas acuñó el término aurea mediocritas, para aludir el deseo de comportarse de acuerdo con un punto medio entre los extremos, o el estado ideal alejado de cualquier exceso, ibris, mediante la justa medida de los términos opuestos, concordia oppositorum. Sus primeras epístolas dicen que huir del vicio es el comienzo de la virtud, y deshacerse de la necesidad es el comienzo de la sabiduría. También escribe sobre el paso del tiempo o del otium, ocio. El ocio es una perversa sirena de la cual debemos huir. La identificación y definición de los pecados capitales a través de su historia ha sido un proceso fluido, y como es común con algunos aspectos de la religión, con el tiempo ha evolucionado la idea de lo que envuelve cada uno de estos pecados. Ha contribuido a estas variaciones el hecho de que no se hace referencia a ellos de una manera coherente o codificada en la Biblia, y por tanto, se han considerado otros trabajos tradicionales, literarios o eclesiásticos para conseguir definiciones precisas de los pecados capitales. Se sabe que el obispo africano Cipriano de Catargo, en el libro 4 de su obra de Mortalitate, escribió acerca de 8 pecados principales. En el contexto del desorden social causado por una pandemia que afligió al Imperio Romano en el tercer cuarto del siglo III. No obstante, la primera elaboración teórica proviene de uno de los denominados padres del desierto en el siglo IV, Evagrius Ponticus. Este anacoreta, inspirándose en el exegeta Orígenes, escribió en Koiné sobre los 8 vicios malvados, una lista de 8 vicios o pensamientos malvados, logismos, fuentes de toda palabra, pensamiento o acto impropio, contra los que sus compañeros monjes debían guardarse, en especial y en contraposición al logion, que es un dicho sabio y edificante.
Cipriano agrupó los 8 vicios en 2 categorías. La primera es 3 vicios hacia el deseo de posesión. El primero de estos 8 vicios es la gastrimargia. Se refiere a los efectos de la gula y ebriedad en el vientre. El segundo, la porneia, que es el amor a la carne. Y el tercero de este primer grupo, la filarguria, que es el amor hacia el dinero. El segundo grupo son 5 vicios irraciables, que al contrario que los concupiscibles, no son deseos, sino carencias, privaciones o frustraciones. El primero de estos 5 vicios es el orgé, que es la cólera irreflexiva, crueldad y violencia. El segundo es lupé, tristeza o abatimiento del alma. Puede ser traducida como envidia o tristeza por la buena fortuna del otro. El tercero es la asedia, la falta de interés, descuido o desesperanza. Se puede traducir también como abatimiento. El cuarto vicio de este grupo es kenodoxia, que es la vanagloria o la jactancia. Y por último tenemos la uperafania, que es la soberbia o el orgullo. A veces también se puede traducir como la autoestima exagerada, arrogancia o grandiosidad. El 7 de febrero del año 590, la plaga de Justiano acabó con la vida de Pelagio II, y Gregorio I se convirtió en el primer monje en llegar al papado. Desde esa posición, concluyó sus comentarios pastorales sobre el libro de Job en su Moralia. En la misma, revisó los trabajos de Evagrio y Casiano acerca de los pecados capitales y reelaboró esa categoría, reduciendo a 7 el número de vicios del comportamiento: lujuria, ira, soberbia, envidia, avaricia, pereza y gula. El poeta Dante Alighieri utilizó el mismo orden del Papa Gregorio Magno en el Purgatorio. La segunda parte del poema, la Divina Comedia. La teología de la Divina Comedia casi ha sido la mejor fuente conocida desde el Renacimiento. Muchas interpretaciones y versiones posteriores, especialmente derivaciones conservadoras del protestantismo y del movimiento cristiano pentecostal, han postulado temibles consecuencias para aquellos que cometan estos pecados, como un tormento eterno en el infierno, en vez de la posible absolución a través de la penitencia en el purgatorio. La soberbia. En casi todas las listas de pecados, la soberbia, en latín superbia, es considerado el original y más serio de los pecados capitales, y de hecho, es la principal fuente de la que se derivan otros pecados. Es identificado como un deseo por ser más importante o más atractivo que los demás, fallando en halagar a los otros. Se identifica como un egoísmo peligrosamente corrupto, anteponiéndose a los propios deseos, impulsos, anhelos y caprichos al bienestar de otras personas. En casos aún más destructivos, es creer irracionalmente que uno es esencial y necesariamente mejor, superior o más importante que los demás. No reconocer los logros de los demás y admiración excesiva a la imagen personal, especialmente olvidar la propia falta de divinidad y negarse a reconocer los propios límites, faltas o errores como ser humano. Generalmente se define como la sobrevaloración del yo respecto de otros por superar, alcanzar o superponerse a un obstáculo, situación, o bien en alcanzar un estatus elevado e infravalorar al contexto. También se puede definir la soberbia
como la creencia de que todo lo que uno hace o dice es superior y que se es capaz de superar todo lo que digan o hagan los demás. También se puede tomar la soberbia como la confianza exclusiva en las cosas vanas y vacías, como la vanidad, y en la opinión de uno mismo, exaltada a un nivel crítico y desmesurado, conocido como la prepotencia. Existen muchos tipos de soberbia, como la vanagloria o xenodoxia, también denominada en las traducciones de la Biblia como vanidad. La xenodoxia engendra además otros pecados, como el amor al dinero, codicia y el amor al poder. La ira. La ira puede ser descrita como una emoción no ordenada ni controlada de odio y enfado. Estas emociones se pueden manifestar como una negación vehemente de la verdad, tanto hacia los demás como hacia uno mismo. Un deseo de venganza que origina impaciencia con los procedimientos judiciales y que puede impulsar a saltárselos, llevando a la persona a tomarse la justicia por su mano. Fanatismo en creencias políticas y religiosas, generalmente deseando hacer mal a otros. Una definición moderna también incluiría odio o intolerancia hacia otros motivos de raza o religión, llevando a la discriminación. Entre las transgresiones derivadas de la ira, se encuentran algunas de las más graves, como el homicidio y el genocidio. La ira es el único pecado que no se relaciona necesariamente con el egoísmo o el interés personal, aunque a veces uno puede tener ira por egoísmo. Dante describe a la ira como amor por la justicia, pervertido a venganza y resentimiento. La avaricia. La avaricia, en latín avaritia, es como la lujuria y la gula, un pecado de exceso. La particularidad de la avaricia, vista por la Iglesia, es que se caracteriza por el deseo vehemente de adquirir riquezas y bienes en cantidades mayores de lo que es necesario para satisfacer las propias necesidades, entendiendo por necesidades todas aquellas que procuran el desarrollo integral de la persona. Santo Tomás de Aquino afirmaba que la avaricia es un pecado contra Dios, al igual que todos los pecados mortales, en lo que el hombre condena las cosas eternas por las cosas temporales. En el purgatorio de Dante, los penitentes eran obligados a arrodillarse en una piedra y recitar los ejemplos de avaricia y sus virtudes opuestas. De la avaricia se derivan muchos otros ejemplos de pecados, tales como la deslealtad y la traición deliberada, especialmente para un beneficio personal, como el caso de quien soborna o de quien se deja sobornar, robo y asalto, especialmente con violencia, mentira y engaño, simonía, etc. La envidia. Como la avaricia, la envidia, de latín invidia, se caracteriza por un deseo insaciable, pero hay dos grandes diferencias entre una y la otra. La primera diferencia es que la avaricia se asocia exclusivamente con los bienes materiales, mientras que el campo de la envidia es más general, incluyendo bienes intangibles como las cualidades que tiene otra persona, etc. La segunda diferencia es que el pecado de envidia tiene una fuerte connotación personal. Se desea vehementemente un bien que tiene otra persona particular y concreta. El deseo vehemente va acompañado de la percepción aguda y dolorosa de que uno carece del bien que aquella persona posee, percibiéndose aquella situación como injusta o indebida, según la propia visión estrecha
y egocéntrica, y por lo tanto, deseándole el mal a aquella persona y sintiendo satisfacción si le ocurre algo malo. Como decía Francisco de Quevedo, la envidia va tan flaca y amarilla porque muerde, pero no come. Dante Alighieri define a la envidia como amor por los propios bienes, pervertido al amor de privar a otros de los suyos. En la Divina Comedia, el castigo para los envidiosos es el de tener los ojos cosidos con alambres de hierro, como consecuencia de haberse complacido al ver a otros caer. El primer envidioso, según el relato bíblico, fue Caín, que sentía hacia su hermano Abel una envidia tan profundamente perturbadora que lo llevó a quitarle la vida. Probablemente su envidia estaba mezclada con la soberbia, pecado capital que tiene un carácter más activo que la envidia. La lujuria. La lujuria, en latín luxuria, que significa abundancia o exuberancia, es usualmente considerada como el pecado producido por los pensamientos excesivos de la naturaleza sexual o un deseo sexual desordenado e incontrolable. En la actualidad, se considera lujuria a la compulsión sexual o adicción a las relaciones sexuales. También entran en esta categoría el adulterio y la violación. A lo largo de la historia, diversas religiones han condenado o desalentado en mayor medida o menor medida la lujuria. Dante Alighieri consideraba que la lujuria era el amor hacia cualquier persona, lo que pondría a Dios en segundo lugar. Según otro autor, la lujuria son los pensamientos posesivos sobre la otra persona. Por otra parte, el diccionario de la Real Academia Española define el significado y uso apropiado de la palabra lujuria de dos maneras: como un vicio consciente en el uso ilícito o en el apetito desordenado de los deleites carnales, o como el exceso o demasía en algunas cosas. La gula. Actualmente la gula, del latín gula, se identifica con la glotonería, el consumo excesivo de comida y bebida. En cambio, en el pasado, cualquier forma de exceso podía caer bajo la definición de este pecado, marcado por el consumo excesivo de manera irracional o innecesaria. La gula también incluye ciertas formas de comportamiento destructivo. De esta manera, el abuso de sustancias o las borracheras pueden ser vistos como ejemplos de gula. En la Divina Comedia de Dante Alighieri, los penitentes del purgatorio eran obligados a pararse entre dos árboles, incapaces de alcanzar y comer las frutas que colgaban de las ramas de estos, y por consecuencia, se les describía como personas hambrientas. Es un vicio de deseo desordenado. La pereza. La simple pereza, más aún el ocio, no parecen construir una falta. Hemos preferido por esto el concepto de asidia o asedia, tomando en sentido propio. Es una tristeza de ánimo que aparta al creyente de las obligaciones espirituales o divinas, a causa de los obstáculos y dificultades que en ellas se encuentran. Bajo el nombre de cosas espirituales y divinas, se entiende todo lo que Dios nos prescribe para la consecución de la eterna salud o la salvación, como la práctica de las virtudes cristianas, la observación de los preceptos divinos, de los deberes de cada uno, los ejercicios de piedad y de religión. Concebir, pues, tristeza por tales cosas, abrigar voluntariamente en el corazón desgano, aversión y disgusto por ellas, es pecado capital. Tomada en sentido estricto,
es pecado mortal en cuanto se opone directamente a la caridad que nos debemos a nosotros mismos y al amor que debemos a Dios. De esta manera, si deliberadamente y con pleno consentimiento de voluntad nos entristecemos o sentimos desganados de las cosas a las que estamos obligados, por ejemplo, al perdón de las injurias, a la privación de los placeres carnales, entre otras, la asidia es pecado grave porque se opone directamente a la caridad de Dios y de nosotros mismos. Considerada en orden a los efectos que produce, si la asidia es tal que hace olvidar el bien necesario e indispensable a la salud eterna, descuidar notablemente las obligaciones y deberes, o si llega a hacernos desear que no haya otra vida para vivir, entregados impunemente a las pasiones, es sin duda un pecado mortal. Si pusiste atención a lo expuesto, podrás dar respuesta a las interrogantes planteadas al principio del video. Sé que para los más católicos les será difícil aceptar que en la Biblia no se habla de estos actos como pecados, ni se menciona nunca que serán castigados en el infierno. Pero sé que habrá muchas personas que disfrutarán de este video y lo tomarán como una simple información para nutrir sus conocimientos. Después de todo, yo no les traigo una verdad absoluta. Mi objetivo es el de entretener y compartir lo poco que sé gracias a lo que he podido investigar. Si crees que mi información es errónea o quieres agregar algo más, puedes dejarlo directamente en la caja de comentarios. Si el video te gustó, deja tu like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Deja activa la campana de notificaciones y de esta manera, YouTube te avisará cada vez que se estrene un video nuevo. Te pido que compartas este video con algún familiar o amigo y me ayudes a hacer crecer más esta bella comunidad. Recuerda que puedes buscar el grupo de Facebook llamado de la misma forma que este canal y en el cual puedes compartir tus relatos o experiencias sobrenaturales o incluso puedes pedir que las narre en el siguiente video. Te deseo una noche llena de pecado bajo la luz de la luna.